Entrar en la narrativa de Nahum es una sorpresa, nunca sabes por dónde va a salir. Su primera novela tenía un modelo muy ingenioso, su segundo libro no era una novela, sino un testimonio novelado, y su tercer libro saltó 400 años al pasado, y el cuarto libro, que es el cuarto, el quinto y el sexto, que es lo que ahora está procesando, retorna, yo diría, después de haber hecho un camino largo, al primero. Nahum es uno de los exponentes más interesantes de lo que en América Latina se llamó la literatura policíaca nueva, el neopolicíaco. Sí, surgió simultáneamente a lo largo de 20 años en varios países. Surgió en Argentina, surgió en México, donde Rafael Ramírez Heredia y yo, más tarde Rolo Díez, que venía del exilio argentino, y Miriam Laurini, Juan Hernández Luna, se sumaron al fenómeno. Surgió en Cuba, donde Daniel Chavarría y Justo Vasco produjeron algunas novelas muy interesantes, y un excelente cuentista, Rodolfo Pérez Valero. Surgió en Nicaragua, donde Sergio Ramírez incursionó en la novela policíaca. Surgió en Venezuela, donde había un autor aislado que hacía novela policíaca. Surgió en Chile, donde Ramón Díaz Eterovic. A lo largo de como 20 años, que irían de la mitad de los años 70 hasta el inicio de los 90, empezó a proliferar y a emerger el neopolicíaco latinoamericano, causando impacto fuerte en algunos lugares. En Francia tuvo una fuerza tremenda el lanzamiento del neo, donde ya se sumaron autores como Leonardo Padura, y en Italia fue una oleada potente. Resultaba novedoso para los lectores de literatura policíaca la aparición de la novela negra latinoamericana. Se escribieron tesis, se produjeron documentos. La Semana Negra de Gijón animó extraordinariamente el cotarro, porque creó el puente entre los escritores de Europa Oriental, los norteamericanos y angloparlantes, y toda la corriente del neopolicíaco latinoamericano. En un programa de televisión que tuvo un enorme éxito en Alemania, se hizo un documental a final de los años 70 que se llamaba De la bandera roja a la novela negra, que reunió a 8 escritores que teníamos en común lo mismo. Todos habíamos sido activistas de los movimientos estudiantiles en América Latina o de los movimientos revolucionarios latinoamericanos de los años fines de los 60, y todos habíamos llegado a la novela negra. Estaba Jean-Patrick Manchet, se encontraba Jürgen Alberts, el alemán, estaba Marco Tropea, el novelista italiano, y estábamos Rolo Díez, Padura, Chavarría y yo, representando un poco lo que se estaba haciendo en América Latina. Y la Semana Negra sirvió como punto de enlace, de contacto y sobre todo de descubrimiento. Año con año íbamos descubriendo que el fenómeno era más grande y que tenía cada vez más poder en términos de los lectores. Para esto, desde Colombia ya se había sumado sobre todo Mario Mendoza, aunque no era el único, también el autor de Rosario Tijeras, Jorge Franco Ramos, Santiago Gamboa, estaban publicando novelas policíacas. ¿Qué tenía en común la novela policíaca latinoamericana? Yo me atrevería a decir, sin ánimo de hacer demasiada academia, porque luego me da vómito negro por andar de académico, que la novela policíaca latinoamericana era una forma de realismo muy variada. No había 2 autores iguales y 2 procesos similares de creación, pero sí había un tono común, que era: esta es la novela social del principio del milenio.
Si la novela social, la novela que se preocupa de los grandes problemas de la sociedad, de los grandes conflictos, se había escondido en los años 60 y 70, se había escondido en la ciencia ficción, ¿sí? Retornaba ahora de la mano de la novela negra, porque la novela negra latinoamericana, bueno, se llama novela negra para los que les interesen las etimologías, porque la gran colección de novela europea policíaca era la serie noir de Gallimard, la serie negra de Gallimard. Entonces, a partir de ahí empezó a hablarse de novela negra para separarse y diferenciarla de la novela policíaca tradicional. Agatha Christie, Erle Stanley Gunner, Delric Quinn, la novela de mayordomos asesinos que se descubren en la última página, la novela llamada Enigma. Y la novela negra no, la novela negra era una novela que, como dijera en su día Raymond Chandler, había sacado el crimen de la parte trasera del bar, habían llegado al callejón y ahí había roto el florero chino, ¿no? Con una metáfora muy acertada. Esta novela negra tenía una carga social muy punzante en la medida en que estaba siendo escrita desde una América Latina muy, muy convulsionada, ¿sí? Era el fin de las dictaduras, era la preocupación por las maneras como el crimen se había producido dentro de la sociedad cubana, era la novela sobre el abuso del poder mexicana, sobre la corrupción, el crimen de guante blanco, era la novela argentina donde brillaba rápidamente Juan Sasturain, y luego una pléyade. Quizá Argentina sea el país que ha producido como escuela la mayor cantidad de novelas negras brillantes. Orsi está ahí, y siempre con la idea de que detrás de la apariencia del hecho criminal, hay un conflicto, y un conflicto que tiene una carga social evidente, transparente, profunda. La pregunta ya no es la pregunta clásica de la novela Enigma, que es quién, cómo, dónde y cuándo, sino la novela es que en qué tipo de sociedad y por qué. Al cambiar la pregunta, cambia la aproximación. Pero además hay otro segundo cambio, que son novelas dominadas por las ciudades donde suceden. La preocupación por el clima urbano es común a todos los escritores de los que hemos hablado y entre los que me incluyo. La ciudad se vuelve potencialmente uno de los grandes personajes del libro. Y además es una ciudad contradictoria y mutante. No es la misma ciudad. Es una ciudad vista en diagonal, va de los barrios de la oligarquía, con barreras y policías custodiando y grandes mansiones con enormes muros que no se ve lo que hay detrás, a la Villa Miseria, al barrio más sórdido, ¿no? A la zona más dura, más cruel de nuestras sociedades. Y luego otra connotación está repleta de surrealismo, porque nuestras realidades tienen una componente surrealista. No es casual que en mi tercera novela, la novela empiece con un personaje, Velasco Arán, tendido en la cama, tomando el sol en su despacho, en la colonia, en el centro, en la calle Donato Guerra, y alguien entra al cuarto donde está durmiendo apaciblemente y le diga: hay un romano muerto en el baño, jefe. Y cuando se asoma al baño ve un cuate vestido de romano, pero con calcetines, pues, ¿no? No es accidental esta especie de situaciones locas, delirantes, porque nuestras sociedades las producen sistemáticamente. Solo en nuestras sociedades hay una intervención policíaca que descubre que un chino tiene un cuarto lleno de pilas de billetes de 100 pesos, ¿no? De billetes de $100, y levantan las pilas metros y metros y metros. Solo en sociedades como las nuestras el Chapo se les fuga 2 veces, y se hubiera fugado 3, porque lo que pasa es que lo mandaron fuera del control
estos absurdos donde el mayor criminal es el jefe de la policía, y no estoy haciendo una metáfora, hablo de Sagún Vaca, jefe del batallón de patrullas, de radiopatrullas del Estado de México, enemigo público número 1, 60 bancos asaltados en su vida, que cuando tenía un tiempo libre se hizo cirugía plástica y se iba a cantar a los palenques, o del negro Durazo, que con el dinero de la droga construye un palacio en Acapulco con la forma del Partenón. Estamos en América Latina, no haya sorpresas, por favor. Entonces estas componentes, el exotismo extraño, los climas urbanos, la visión política de sociedades donde el hecho criminal tiene una trascendencia superior a la apariencia, y un trabajo de experimentación, le dieron forma y cuerpo al neopolicíaco. Bueno, la primera novela de Nahum es una de las mejores cosas del neopolicíaco latinoamericano. El esquimal y la mariposa. Imaginen desde el título, una novela que sucede en Colombia, cuyo protagonista se llama el esquimal y la mariposa. Lo de la mariposa estaba lógico. Nahum, al fin y al cabo colombiano, no se pudo sustraer del influjo de García Márquez. Te chingué, compadre. Y entonces no se pudo escapar de las pinches mariposas amarillas García Márquez. Pero el esquimal, y la novela es una novela sorprendente, extraña, con un personaje entrañable que se mueve en el territorio fronterizo entre el abandono, la decadencia, la corrupción, la honestidad, lo periodístico, y un mundo en el que todo es posible. Luego volveremos a ella porque me gustaría que se las contaras, porque no la podemos conseguir, maldita sea. Es otro de los grandes problemas. El neopolicíaco latinoamericano se publicó con gran fuerza, país por país, pero no circuló a lo largo y ancho de América Latina. Apenas algunos de nosotros hemos logrado romper las barreras y circular en toda América Latina. La gran mayoría, Oyola en Argentina, no ha podido salir de Argentina, no hay manera de sacarlo de Argentina. Funciona muy bien dentro de Argentina, pero no distribuye fuera de Argentina. Juanito Hernández Luna en México, sus libros nunca fueron publicados en Francia y en Italia, pero nunca circularon en Colombia, ¿no? Para mi gusto, uno de los grandes de la novela negra mexicana. Y entonces, me gustaría que luego les contara un poco del esquimal. De ahí fue a dar a Lara. Lara es un libro de testimonio, muy al modelo de los grandes testimonialistas mexicanos que traen su tradición de la Revolución Cubana. O sea, voy a reconstruir una historia política, la historia de un asesinato, ¿no? Y la voy a reconstruir a partir de técnicas de ficción, no ficción. O sea, voy a usar la sabiduría del novelista con la documentación del narrador periodístico que reconstruye una historia. Después de eso, dio un brinco en el espacio, cayó parado de casualidad y escribió una novela con Shakespeare y Cervantes. Dios mío, yo decía que estos colombianos son raritos, son como mexicanos pero en raro, ¿no? Una novela bien divertida, con tintes policíacos, porque hay conspiración, ¿no? Pero que sucede en la España del siglo de oro. Hasta donde sabemos, y después de conversaciones a la hora de la comida, sabemos que regresa la novela policíaca con una trilogía que está escribiendo los 3 libros de un solo golpe, en donde retorna la idea. ¿Por qué en Colombia tiene tanta fuerza? Porque Colombia es como México, o más bien México es como Colombia, pero en pinche, ¿no? El desastre del paramilitarismo, el desastre de la corrupción, el desarrollo brutal de la sociedad del narcotráfico, los políticos que no sirven para nada, todo eso en México nomás es el agravante, y bueno, en los medios de comunicación mentirosos, la manipulación televisiva. En México es el agravante de que quizá lo que ha salvado a Colombia del desastre absoluto es cierto grado de independencia del Poder Judicial, cierto grado. En México eso no existe y lamentablemente la impunidad pues brilla por su absoluta capacidad para que hagas lo que te dé tu rechingada gana, y si tienes poder, pues que no haya consecuencias, la marca de la impunidad. Pero esta Colombia azorrillada por todos estos males era el escenario perfecto
para tratar de explicar tu sociedad a partir de la novela policíaca. Y yo creo que lo han logrado y que es interesante, y que cuando uno lee novela policíaca colombiana, como El esquimal y la mariposa, o como la segunda novela de Mario Mendoza, Ciudad quebrada, ciudad tomada, la ciudad, sí, pareciera que está leyendo a un narrador muy cercano a la manera de narrar de nuestro país. Colombia es otro país con una riqueza lingüística enorme, tienen su propio lenguaje, además es un país que no es homogéneo, la costa y el llano, la montaña, el altiplano son mundos diferenciados, con lo cual produce una riqueza de contrastes todavía más interesante. Y Bogotá es como la Lindavista, compañeros, ¿sí? No más que con mucho tráfico. Tengo que llevar a Nahum a la Lindavista para que vea el insulto que acabo de producir. Bogotá es una ciudad grisácea muy buena parte del tiempo, enorme, extendidita, donde si hay clase media, la clase media se esconde, no es visible, y donde hay además joyerías con 2 policías armados en la puerta que traen un perro. El perro debe ser el jefe de los policías, que está disfrazado de perro. Donde hay una presencia de la violencia tan fuerte como en México en estos últimos años, y se deja querer para una ciudad policíaca. Sin más, ya esto ya es mucho prólogo, ya quemé toda mi artillería. Cuéntanos un poco El esquimal y luego pasamos a Lara y luego pasamos a que nos cuentes por qué te vas a una aventura shakespeariana. Con ustedes, con gran placer de parte de la Semana de Azcapotzalco, de la Feria del Libro Internacional y de la Brigada Paralela en Libertad, Nahum Montt. Muchas gracias, Paco. Agradecer a quienes han hecho posible que esta tarde esté acá sentado, a la Brigada para Leer en Libertad, a todas las personas que se han movido en la delegación para que uno pueda llegar desde pegarse un vuelo de 4 horas y llegar y estar sentado acá hablando con ustedes con una profunda hermandad y admiración hacia Paco. Yo debo confesar que muchos años antes de conocerlo, a Taibo lo leíamos en la Universidad Nacional en Bogotá. Yo estudiaba literatura y entonces uno leía crítica literaria a Mijail Bakhtin y los autores canónicos y los de siempre, y de pronto empezamos a leer, a ponernos a circular libros de Rubén Fonseca y de Taibo. Y me acuerdo tanto de un profesor que nos daba crítica literaria, era poeta además, nos descubrió pasándonos los libros de Fonseca y de Taibo y llegó y lo dijo: ¿qué hacen ustedes leyendo esta basura? Esto no sirve para nada. Y nosotros éramos encantados. Yo recuerdo mucho las primeras novelas de Velasco Aranchain que leí. O sea, para mí Taibo me abrió el universo de lo que era posible hacer en literatura, porque pues uno estaba formado en una, digamos, en una cultura muy solemne, tradicional, siguiendo unas pautas y unas convenciones literarias, y de pronto veía uno unas novelas que se salían de todo y se acercaban a lo que uno vivía, y era de un mexicano, era de Taibo, y para nosotros nos sirvió de un referente importante, y cada que alguien viajaba a México le encargábamos novelas de Taibo. Cuando conocí a Taibo en Cartagena le aparecí con una novela que para mí es la más entrañable y la que yo siempre vuelvo año tras año, que se llama Los Héroes Convocados, y en una edición rarísima, la tengo, una edición de Porrúa que me la trajo una profesora que vino a una convención y me llegó allá. Yo le dije: tráigame cualquiera de Taibo, que cualquiera me sirve, y para mí es una novela de culto, de manera que cuando llego a Taibo ya lo precedía una tradición de un lector, de un escritor que se estaba formando a partir de esas lecturas. Volviendo a ese contexto latinoamericano que hablaba Paco, de que en cada país es como que se va germinando esa semilla
que llamamos novela negra latinoamericana, es que en realidad no es que nos hubiéramos puesto de acuerdo o fuera una especie de movimiento unificado. Yo creo que la principal causa era que todos estábamos mirando lo que nos estaba ocurriendo en cada país y nos parecía tan sorprendente, tan insólito, que ameritaba ser contado. O sea, uno no tenía que acudir a los antiguos dramas sentimentales de la literatura romántica para contar lo que uno estaba viviendo, que era una sorpresa cotidiana, que se renovaba día tras día. En Colombia, cuando ocurre algo extraordinario, uno le llama ya, es una colombianada. Yo me imagino que acá en México, y ya me han mostrado, Marina Taibo me mostró una mexicanada, de una inundación que hubo después de una lluvia, un aguacero, y había un carro, y al lado del carro que estaba inundado, había flotando un ataúd en una calle de México, de acá del DF, y uno dice, ese es el Macondo que todos tenemos, ese realismo mágico o esa cosa insólita que a todos nos acompaña. En Colombia, yo no sé si una especie de pacto mediático o algo, o no hay que caer en tantas suspicacias, pero cada semana ocurre una colombianada y los medios acuden a ella y la revisan. Muchas de esas colombianadas son dignas de ser contadas en una novela policíaca. Hablan de asesinos en serie que les ponen unos nombres sugestivos, o hablan de eventos tan extraordinarios que uno dice, no puede ser cierto. Ahora la tragedia que ocurrió hace menos de un mes en Mocoa, que fue una lluvia espantosa que derrumbó una montaña de piedra y varios barrios fueron aplastados por una avalancha de rocas enormes y ahogados por el desborde de los ríos. Ese pueblo se llama Mocoa, pero en ese pueblo hace como 5 años ocurrió una colombianada que me gustaría compartirles a ustedes, y es un mago. O sea, uno le dicen un mago y uno se imagina ya a alguien vestido de negro, de frac, su sombrero de copa, su varita mágica. En un colegio de Mocoa interpreta una función para un grupo de niños y la función consistía en hipnotizarlos. El cuento va que habían como 60 niños, el mago los hipnotiza y después cuando los va a despertar, estoy hablando del mismo pueblo que fue arrasado hace un mes, se le despiertan pocos de los 60, quedan 42 niños en estado de ensoñación, digamos, hipnotizados, y el mago no puede despertarlos. Tienen que llamar, el pueblo tenía 2, 3 ambulancias, llegan las ambulancias del pueblo y se llevan a los niños al hospital. ¿Se imaginan llegando 42 niños a un hospital de una población pequeña? Ahora bien, apenas se riega el rumor de lo que ha ocurrido, llegan los padres de los niños a buscar al mago para atender al mago, como dirían en Colombia, para matarlo. Tienen que coger al mago y llevarlo a la policía, a la permanencia, y encerrarlo. Ahí sí encierran al mago con los peores criminales del pueblo. ¿Se imaginan la cara que harían los que estaban en la cárcel cuando les llega un mago vestido de negro con sombrero de copa que acaba de hipnotizar a un grupo de niños y que no ha podido despertar a 42 de ellos? Eso pasó en Mocoa hace alrededor de 5 años y dio para la colombianada del mes, porque a la siguiente semana hablaban que el mago nos había hipnotizado a todo el país, que todo el país estaba en estado de ensoñación, que todos hacíamos lo que nos decían ese gran mago que había encima de nosotros. Daban interpretaciones sociológicas, psicológicas y demás, y durante varias semanas se estuvo hablando del famoso mago. Ese tipo de eventos que Paco hablaba del surrealismo típico de Latinoamérica, es lo que lo motiva a uno como escritor a empezar a contarlo. En El Esquimal y La Mariposa yo me atreví a narrar
una historia que pasó en Colombia entre 1989 y 1990, que como se las voy a decir va a sonar como una colombianada, pero pasó y todavía nos duele y todavía seguimos sangrando de esa herida, y es, en plena campaña a la presidencia, fueron asesinados 3 candidatos. Mejor dicho, el que fue elegido presidente fue uno que fue nombrado y que sobrevivió a esa campaña. Eso pasó en 1990. En un lapso de un mes, está asesinado en el aeropuerto en Bogotá un candidato, y otro también es asesinado en pleno avión. Que uno está acostumbrado a ver las películas de Hollywood y cuando se desata una balacera en un avión, el avión se rompe como un cascarón de huevo y los personajes se van por huecos que se hacen. Acá no, acá hubo una balacera, descargan un arma de 15 tiros, después cogen al otro, lo balean y todo, y el avión nunca explotó. Y como pasa todo en Colombia, que las versiones, la historia siempre se termina redondeando con las versiones de los que participaron en esos eventos, pero que el azar se encarga de ponerlo al lado de uno muchos años después. Hace semana y media que regresaba de un vuelo a Bogotá, me llevaba el taxista, que era un muchacho menudito, calvito. Él me explicaba que él trabajaba en esa época con la aerolínea y él era el encargado de hacerle, fue el encargado de hacerle como la autopsia al avión. Y él me explicaba que las balas tenían que atravesar 3 capas y que no logró llegar a la última, que sí es cierto eso, que se podía haber partido en 2 y todo. Esa versión termina redondeando y dándole forma a lo que pasó con el esquimal y la mariposa, que era tratar de contar esa historia de los 3 candidatos a la presidencia desde el otro lado, porque se ha contado desde el lado de los medios lo que ocurrió, sino los que estuvieron detrás y fueron capaces de planear y organizar ese tipo de eventos. Construir un personaje que me sirviera de hilo conductor y llevar toda la trama hacia ese desenlace. Entonces, ¿qué hago yo? Cuento una historia terrible de Colombia, de un país, de un crimen de Estado, y la novela resulta ganando Premio Nacional de Novela, o sea, el Estado resultó premiando esa novela, que es la parte que uno dice, bueno, aquí algo está ocurriendo. Yo cuando gano ese premio, tardo 4 años en escribir El esquimal y la mariposa, ya me había metido a trabajar otro proyecto también delirante, que era como una especie de biografía testimonial recogiendo, más como una especie de reportería de lo que le había ocurrido a un ministro de Justicia en Colombia, que fue el primero que se atrevió a enfrentar el narcotráfico. El ministro se llamó Rodrigo Lara Restrepo, y muchos lo tildan de ingenuo, otros lo tildan de temerario, otros lo llaman mártir. El rollo es que fue el primero que fue capaz de denunciar al narcotráfico y fue digamos, la primera gran víctima visible de ese gran villano que fue Pablo Escobar Gaviria. Él lo mandó a asesinar una noche de abril de 1984. Yo quise narrar esa historia y eso pasó en el 84. Me fui a distintas fuentes, rastreé, hablé con la viuda, con los hijos, con los hermanos y demás, y se me fueron varios años tratando de escribirla. En esa historia me quedé, fíjense, y eso tiene razón la lectura que hace Taibo, me quedé mucho en lo que ocurrió en El esquimal y la mariposa desde la ficción. O sea, yo imaginé cómo hubiera podido ocurrir eso. La realidad terminó confirmando, digamos, esas intuiciones del narrador. En Lara cerré las puertas de la imaginación y de la intuición y me dejé llevar únicamente por los hechos y rastreé. Y miren que hay un hecho que cuando uno investiga en el momento uno no lo ve, los hechos más iluminadores a veces uno no los ve y están allí encima. Un dato que está comprobado por distintas fuentes y es, el mismo Escobar lo admite,
es que él reúne a los otros capos en una finca que tenía la Hacienda Nápoles y reúnen una bolsa enorme, una cantidad fabulosa para asesinar al ministro de Justicia. O sea, una cantidad así enorme que no cabe en la cabeza de uno. Y el crimen termina siendo ejecutado por un par de sicarios de barrio. Y uno dice, en el momento cuando uno tiene los datos, uno arma el relato y no ve más allá. Y uno dice, ¿y de dónde se fue esa enorme fortuna que habían reunido ellos? Si lo terminan ejecutando un par de muchachos que con el 0.1% de esa cantidad lo hubieran ejecutado ese crimen. Después uno, si le hubiera puesto intuición, imaginación, hubiera intuido que ese dinero fue para pagar a todas las organizaciones de seguridad que estaba a cargo de cuidar al ministro, para que estos par de muchachos pudieran ejecutarlo. Desde los escoltas, el ministro se movía, los senadores todos tenían camionetas blindadas, el ministro de Justicia no tenía camioneta blindada, usaba 2 camionetas de escoltas y curiosamente en el momento del atentado se presentó un trancón, un represamiento y las 2 camionetas se perdieron. Los chicos llegan y encuentran al ministro solo, llegan y disparan. ¿Qué encontré yo? Que no estaba en la versión oficial, que no había sido solamente un par de chicos en una motocicleta, sino que habían sido 2 motocicletas. Busqué a los famosos escoltas, hice distintas consultas hasta que me dijeron no busque más porque por ahí no es. Entonces yo ya sabía que la cosa, dije bueno, no voy a desgastarme por ahí y llegué hasta ahí ese momento de la indagación. ¿Qué ocurre? Hace 2 años el director de medicina legal en Colombia, que la llaman como ciencias forenses, alguien que es casi también como parece un personaje literario sacado de novela negra latinoamericana, dice una cosa que se me pasó a mí, y obviamente uno no tiene conocimientos de balística, es ¿cómo es posible que hayan llegado una moto o 2 motos, hayan disparado sobre un carro detenido, el crimen más fácil del mundo, y no hayan herido al conductor y al escolta que iban en las sillas de adelante? Y se conservaban imágenes de televisión de la época donde se rastreaban las trayectorias, los huecos de las balas, y lanza esa pregunta. Entonces la familia se abre a la investigación, exhuman el cadáver, el cuerpo, bueno, los restos, los huesos del ministro y empiezan a hacer una reconstrucción. En estos momentos en Colombia todavía no se ha hecho público, pero existen 2 versiones. Una versión es que es aberrante, y es que llegan al sitio donde se va a ejecutar al ministro y el conductor y el escolta se bajan del carro y llegan los sicarios y simplemente disparan y asesinan al ministro. Esa versión, a pesar de ser aberrante, uno dice, sí, pero hay una segunda versión que es aún peor, que no la concibe un escritor de novela negra por mucha imaginación retorcida que uno tenga. Y ustedes no van a imaginar la segunda versión, qué fue lo que pudo haber ocurrido. Y es que el escolta que iba en el asiento de adelante, el encargado de cuidar y velar por la vida del ministro, fue el que le pegó un tiro en la cara a él cuando él estaba hablando por teléfono en el asiento de atrás. Y están reconstruyendo el cráneo del ministro y al parecer esa hipótesis cada vez cobra más fuerza. Eso desbarata la bendita novela. En la novela, cuando yo escribo El esquimal y la mariposa, pongo que todo, digamos, el modus operandi de esta gente que ejecuta a estos candidatos son los mismos escoltas. Si yo hubiera seguido la misma intuición poética con Lara, hubiera tenido que llegar a ese desenlace que nos está ahora brindando la realidad. Entonces, volviendo, retomando eso que nos une y nos duele como países hermanos, compartimos realidades que son muy complejas, llenas de matices, donde
lo de la corrupción, donde sobre todo lo de la impunidad, esa impunidad que duele y que da rabia, nos motiva a nosotros como autores, como narradores, a volver a contar esa historia que nos ha marcado a todos, para que los mismos jóvenes que han perdido referencia acudan a esos relatos y esas historias al menos no se las lleven las aguas del olvido. Y estamos como en esa briega. En Colombia hemos vivido, bueno, aparte de esos problemas del narcotráfico y todo, hemos vivido un problema de un conflicto armado de más de 100 años. Nos hemos matado horrible. Alguna vez que hubo un problema, yo me acuerdo tanto en la época de Uribe y Chávez, que Chávez salía en los programas de televisión y decía, les voy a mandar un Sukhoi a esos colombianos, en 1 hora va y vuelve a Bogotá y destruye Bogotá. Y nosotros decíamos, no, y salíamos a las calles y veíamos todas las calles llenas de huecos. Entonces decíamos, ya Chávez mandó el Sukhoi, mire cómo están estas calles llenas de huecos, vayan ya bombardeadas por Chávez. Hubo un momento de mucha tensión en que la prensa internacional creía que iba a haber un conflicto armado entre los dos países. De hecho, lo más armado que hubo en ese conflicto fue un encuentro de poesía que se hacía en la frontera y ahí estamos pintados los colombianos. Eran poetas venezolanos y poetas colombianos para hablar de la paz y la fraternidad entre las naciones. Y resultaron los poetas colombianos dándose golpes. Entre los mismos colombianos, no tocaron a los venezolanos. Y eso ilustra mucho lo que somos nosotros en Colombia. O sea, que las naciones al lado no se preocupen de nosotros, que estamos muy ocupados golpeándonos entre nosotros, dándonos entre nosotros para irnos a golpear con los hermanos de al lado. Ese país que está lleno de esas imágenes que decíamos ahora, esas colombianadas, colombianadas que duelen a ratos, nos brinda a los escritores, a los narradores, a los poetas, la posibilidad de estar acudiendo a esa realidad y de estar contándola y recontándola, de encontrar una manera de que esa realidad no se nos vaya a escapar y que muchas de las cosas, muchas de las gentes que ya no están con nosotros, que se las llevó esa inundación de la violencia, nos queden al menos sus historias. Durante varios años, y para redondear un poco, para explicar o justificar un poco qué fue lo que pasó con un escritor colombiano que está escribiendo sobre Colombia y después termina hablando de Shakespeare y Cervantes, fue que me metí tan de frente con el país a contar las historias de las víctimas y sobre todo de los victimarios en ese conflicto, que terminé con el corazón arrugado, con un dolor horrible de país, y no encontré mejor sanación que irme a vivir a Don Quijote de la Mancha y a Hamlet. Para mí la literatura nos recupera, nos ayuda a renacer, y volví a nacer gracias al libro Don Quijote y gracias al libro de Hamlet. Y en un acto de fe en ese poder terapéutico de la literatura, empecé a escribir como un gran divertimento un posible encuentro entre un Cervantes que es taur, medio pícaro, y un Shakespeare que es un inglés cascarrabias y borrachín. Y a partir de ahí, además que eran enemigos naturales. Ser español para un inglés era ser un enemigo natural, o un español encontrarse con un inglés era odiarlo de manera natural. Entonces para mí fue un divertimento que me ayudó a sobrevivir esa época tan violenta en nuestro país y me ha dado de nuevo fortaleza para de nuevo regresar a ese país. Y Taibo, muy generosas tus palabras, de verdad que sigo siendo ese estudiante que paseaba con los libros de Fonseca y tuyos por la Universidad Nacional y que lo leíamos casi a escondidas, porque decían, ¿no?, los profes de crítica literaria, que esos autores como Fonseca y como Taibo, eso no, porque esos hablan de esas cosas que pasan en nuestros países. Taibo, muchas gracias. Al revés. Sí, ha quedado claro además que en el camino
no solo siguió leyendo nuestros libros, los de Fonseca. No hay libros de Nahum, me desespera esta imposibilidad a veces, pero sí hay libros de Fonseca. Conseguimos todos los libros de Fonseca que se han publicado en español y los tienen ahí en la librería de la Brigada. Fonseca es grande, 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 pero bueno, al margen. Vamos a editar algo de Nahum. ¿Qué nos vas a dar? ¿Tienes una novela corta? Tengo o sea, yo antes de escribir Hermanos de Tinta, como se llama esa novela, el encuentro entre Cervantes y Shakespeare en Valladolid en 1605, escribí una biografía dirigida para jóvenes sobre Cervantes. La biografía se llamaba Versado en desdichas, porque recuerdas cuando empiezan a quemar los libros, llega el uno y dice, yo conozco a este Cervantes, es más versado en desdichas que en poesía. Y es un relato novelado de la vida de Cervantes, que en sí de verdad que tenía, de verdad que esas sí son vidas novelescas. Cuando le dicen, uy, fulanito tiene una vida de novela, uno ¿qué se imagina? Pues tiene aristas, le ha ido muy bien y le ha ido muy mal, le ha ido muy bien, le ha ido muy mal, como una especie de zigzag, ¿cierto? Cervantes no, Cervantes era, le ha ido muy mal, le ha ido peor, le ha ido peor, ya no puede haber más, le ha ido recontra peor. Y además en el camino tiene una hermana puta. Sí, además, yo en Hermanos de Tinta reivindico mucho y creo que lo de la hermana puta, y creo que él no hubiera podido escribir el Quijote sino por las hermanas putas que lo mantienen, porque le llegan a decir que era el peor de los chulos de Valladolid, porque tenía las hermanas puteando en la calle del Carnero. Era tan de malas Cervantes, tan de malas, que por ejemplo él recogía impuestos y todo, y en esa época también consignaba los recursos que era de la Armada Invencible a unos banqueros italianos, y adivine qué pasaba con el banquero, se volaba el banquero con la consignación, y adivina a quién cogían, pues a Cervantes, y lo cogían y lo molían a palos por una plata que se había llevado un banquero. Le pasaban tal cantidad de cosas. Mala suerte que cuando triunfa con el Quijote se lo copia. No solo eso, sino, mire, vea, es tan de malas Cervantes, que había un autor que era el que se llevaba todos los aplausos, que era Lope de Vega. Y Lope, él se enfrenta con Cervantes y Lope simplemente lo aplasta, porque pues ¿quién era Cervantes? Un autor de un libro de burlas, decía Lope de Vega. Y nada más. Tan es así, que si en el día de hoy ustedes van a Madrid a visitar la tumba de Miguel de Cervantes, adivina a cuál calle tienen que ir. A la calle Lope de Vega. 400 años después, todavía está Lope de Vega dándole briega al pobre Cervantes. Entonces, esa biografía que se llama Versado en desdichas, que está escrita para jóvenes, que cuenta con un lenguaje bastante desparpajado y latinoamericano, esa vida azarosa. Cuando le digan a ustedes que llevan una vida de novela, piensen siempre en Cervantes. Bueno. Y digan, bueno, sí, era alguien que le fue bien y después le fue mal, pero no, a Cervantes sí le pegó, pero a todas, pero de mala. Pero tampoco lo victimicemos, era mañoso, jugaba, vea, le dicen el manco de Lepanto, ¿cierto? Entonces uno imagina a alguien que no tiene la mano, no, él tenía la mano pero seca. Imaginen a Cervantes con la mano seca jugando cartas, porque era lo que más le jugaba. ¿Se lo imaginan cómo haría para barajar con una mano seca? Y con unas hermanas que se dedicaban al innoble oficio de la prostitución en el Rastro del Carnero, donde se daban cita a los peores asesinos, carniceros, donde estaba el matadero y la gente se vendía por un pedazo de carne, que se disputaban la carne con los perros, y en esa calle del Carnero, allí escribió gran parte del Quijote. La otra parte, ahí donde la escribió, en el peor de los patios de la cárcel de Sevilla. Sevilla era el sitio más cosmopolita que había de la época, porque ahí llegaban todos los criminales del mundo civilizado de Occidente. Y en el peor sitio estaba el círculo de bronce, el de plata y el de oro, donde estaban los peores criminales. Allí estaba un hombre que por saber leer lo cuidaban los otros asesinos, que les leía en el día y en la noche se pasaba la noche escribiendo el Quijote. Y todos los allí recluidos, a ellos les daban unos taquitos de vela, que tener un pedacito de vela en esa época era tener una especie de fortuna.
todos reunían sus taquitos de vela y se lo ponían a Cervantes para que pudiera escribir el Quijote. Entonces, los primeros lectores del Quijote fueron un grupo de asesinos y criminales que actuaron como una especie de editores, porque le decían, no, esta parte no nos gusta, cámbiala. Él les muestra cuando él sale, recibe la primera paliza del Quijote y regresa, y le dicen, bueno, que siga. Y como que va a seguir, ahí se acaba la historia. No, señor, debe seguir con la historia. Es cuando entra Sancho Panza en juego y es cuando la historia cobra vida y bueno, y cobra un aliento que lo va a llevar a escribirlo, y como dirían acá en México, a escribir una novela que se desmadre, o sea, que se salga de cauce y cobre vida propia. Esa fue la vida fascinante de Cervantes, ese es el relato versado en desdichas que gentilmente voy a entregar a la brigada para leer en libertad. A fin de año lo publicamos para regalárselo a todos ustedes. Yo creo que la gran demostración es que si no hay pasión, no hay literatura. O sea, si no te cautiva cómo se aproxima a sus temas, por qué los cuenta, cómo los cuenta, desde una perspectiva muy personal y muy tranquila, no hace retórica, si no detectas rápidamente que hay pasión, no la vas a encontrar en su literatura. Yo tengo en mi mala memoria algunos escritores mexicanos de los años 60 que los oías hablar y después de oírlos hablar decía, va a comprar tu libro tu madre, fíjate, yo no cuentes conmigo que colabore a destruir un árbol más para que lo hagan papel, para que tú, porque eran el estilo moridor y sufridor. La literatura es sufrimiento, etcétera, etcétera. Aunque aún debe ser sufridor en el sentido que tarda mucho en procesar un libro. No, fíjese que no, todo lo contrario. Yo sospecho mucho de esos escritores que dicen que sufren cuando escriben. No, esos son malos escritores. No, a mí me encanta escribir. Lo que pasa es que no me gusta publicar, que es otro cuento. Yo soy muy juicioso, o yo quedé rayado con la hora en que me levanto normalmente. Yo de muchacho, en Barranca, en mi pueblo, yo trabajaba repartiendo suscripciones de prensa, de periódico, y el periódico llegaba a las 4 de la mañana, entonces yo tenía que levantarme a las 3:30 para estar en el periódico, recoger el periódico, repartirlo, a las 6 de la mañana ya había trabajado, pero después el periódico empezó a llegar antes, y llegó a las 3 de la mañana, entonces tocaba estar a las 2:30 levantándose, y durante 2 años estuve levantándome a esa hora, a las 2:30 de la mañana para ir a repartir prensa, pero antes de las 6 yo ya había hecho mi trabajo. ¿Qué pasó? Me voy a estudiar literatura a la Nacional y quedé, a las 2:30 me levantaba, pero esas eran otras épocas, otros tiempos, no había computadores, ni Google, ni nada, había máquinas de escribir, y vivía en una residencia universitaria de puros costeños del Caribe colombiano, que son ruidosos, así todos, y yo a las 2:30 de la mañana empezaba a darle a esa máquina de escribir. Con el odio de tus vecinos. Y todos los costeños querían asesinarme, y allá le decían, el cachaco está escribiendo otra vez, allá está ese maldito cachaco escribiendo. Cachaco. Se reunieron entre ellos y había una habitación que daba al patio, al cerro de Monserrate, bellísima, y lograron sacar al costeño que habitaba, que para mí era el penthouse de esa residencia universitaria, y me extraditaron para allá. Para mí fue una gran bendición. Desde entonces siempre me levanto a las 2:30, a las 3 por tarde estoy escribiendo. Escribo. Lo que pasa es que uno con los años, yo no sé, Paco, si es que uno se va haciendo más bruto y uno se va dando, o se va volviendo uno más lúcido y se da cuenta que el detector de mierda del que hablaba Hemingway se activa. Hemingway decía que el principal instrumento que debía tener un escritor, aparte del lápiz y el papel, era una especie de detector de mierda. Imagínenlo ustedes como una especie de bombillito que se enciende en rojo cuando uno está escribiendo. Y el bombillito empieza a decir, esto es una mierda, esto es una mierda. Y uno mira, y sí, es una mierda. Entonces, es mucho más el texto que yo descarto que el que termino dejando a un lado, sí. Y tal es ese proceso de descarte, que a veces tengo la impresión de que no escribo tanto o que no avanzo tanto.
Mi esposa, que me acompaña, es la que más se agarra los pelos cuando me dice, ¿y cuánto va a durar ahora con esta novela? ¿Otros 6 años dándole? Y yo le digo, no, ya ahora sí me voy a juiciar. Entonces, ahora que volví al género policíaco, que es un género, fíjate que el énfasis está más en la trama que en los personajes, en la ley del causa y efecto. Si voy a tal cosa, pasa tal otra, no me puedo salir de esa secuencia de causa y efecto, causa y efecto. Si yo monto bien el entramado de escenas, ya después el resto sale como pepa de guama, como decimos en mi pueblo, sale de una. Entonces, ¿cómo trabajo ahora? Monto un entramado de escenas de los relatos y ya sé para dónde va todo. Y simplemente, ahora le comentaba a un amigo que yo escribo secuencias narrativas como si fueran triángulos invertidos, donde el vértice de abajo es el punto de revelación y cada conjunto de escenas conduce a un vértice cuyo desenlace de ese vértice es algo que el lector va a descubrir. Entonces, armo mis relatos como un collar de triángulos invertidos que ya están, o sea, ya están resueltos. Yo no me voy a extraviar ni me voy a perder 6 años, como me pasó con Hermanos de Tinta, y simplemente empiezo la escritura como un acto de amor hacia las palabras y el lenguaje, que es la parte más divertida de esto del acto de escribir. Y no estoy de acuerdo cuando dicen, ay, el escritor que sufre para escribir. No, yo me gozo del acto de escribir. Onetti decía que era como hacer el amor. Es una cosa, yo creo que es un placer tan sublime y tan hermoso que uno se siente agradecido con la vida de poder trabajar uno con las palabras, de poder estar allí uno metido. Y finalmente es eso, es un acto de amor. Y estoy feliz volviendo a contar esas historias, esas colombianadas que en el fondo nos hacen tan profundamente hermanos con el resto de Latinoamérica, Paco. Pues nos urge que lleguen sus nuevas novelas policíacas a nuestras manos. Una vez un escritor mexicano, cuyo nombre no voy a decir para no calumniarlo en exceso, dijo que él sufría mucho escribiendo y se me ocurrió darle un gran consejo, que era dedícate a la jardinería o a la alfarería, que es son oficios más suaves, o a la albañilería, ¿no? Y no me hizo caso. Hay que reconocer en el placer de escribir su secuela inmediata, que es el placer de leer. Bueno, ya anunciamos, vamos a tener libro de regalo de Naumont nuevo en México, que cuando lo podremos publicar, fin de año, a ver si en una feria de los principios del año que viene lo volvemos a invitar para que presente su libro sobre Cervantes y podamos tener una larga conversación sobre el mundo de Cervantes, de Lope de Vega, de Quevedo y hasta del malvado Góngora, que seguro que saldrá de malo en alguna novela pronto. Vamos a tener otra nueva encuentro con Nahum cuando se haga una mesa redonda sobre novela policíaca, el domingo, el sábado, mañana a las 5. Ya está Emanuel Canellada, una de las mejores narradores que hoy tenemos en México de novela policíaca. Va a venir Iris García desde Acapulco, va a estar Bernardo Fernández, Hagenbeck, que viene desde Puebla, y un servidor. Si los bloqueos de carreteras de los ladrones de gasolina no lo impiden, nos reuniremos mañana a las 5 para además hacer un ejercicio que probamos hacer en la Feria del Libro de Texcoco, que se van ustedes a divertir. Vamos a intentar, después de hablar un poco de cómo va el género de la novela policíaca, para demostrarle a los eruditos y a los pirurris de la literatura que no tienen idea de cómo tramar y cómo construir anécdota. Vamos a demostrar que podemos empezar y escribir juntos una novela policíaca improvisando. Eso se llama trapecio sin red. No hay manera, si te caíste, te partiste el hocico, entre todos los autores presentes. Sin más por el momento, esta es la Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco. Nos da mucho placer.
dado que no pueden leer a Nahum Moy, sí pueden leer a Fonseca. Más recomendaciones, no, mañana. Paco, sí, Nahum, yo quiero decir sí. algo, es que hay algo que nos une profundamente. En mi pueblo, en Barranca, también ahí están esas hormigas culonas. Nos las comemos allá, las asamos, les ponemos sal y son deliciosas. Acá también se las comen. Sí. ¿Sí? Con aguardiente allá, es delicioso. Y sobre todo cuando uno se ríe y le quedan las paticas en los dientes blancos aquí, es una sensación muy, muy particular. De verdad, muchas gracias, me siento… miren, no quiero hacer demagogía ni nada, pero quiero agradecer a los mexicanos, a la gente mexicana, por ser tan jodidamente acogedora con uno. De verdad que uno se siente tan conmovido. Yo no sé si es que en Colombia somos muy mañosos o siempre estamos pensando mal de la gente, pero acá se siente uno profundamente acogido, como un gran abrazo de toda la gente. De verdad, muchas gracias. No faltaba más. Si algo aprende uno de recorrer mundo, de encuentros internacionales, de convivir con compañeros, es que las fronteras son una reverenda mamada que inventaron unos criminales oligarcas para separar países y ciudadanos. Si hay algo en común entre los latinoamericanos hispanoparlantes es la facilidad con que nos reconocemos, nos hermanamos y nos queremos. Y entonces no sobra decir, Nahum, como me han dicho centenares de veces en Colombia, estás en tu casa. Azcapotzalco es tu casa, porque además Azcapotzalco es particularmente generoso, ha de ser porque la vida maltrata cabronamente en esta zona del país y entonces sale lo mejor. Sartre decía, con que uno se salve nos salvamos todos, y esta mentalidad de en medio de lo peor surge lo mejor, es una mentalidad extraordinariamente mexicana de los últimos tiempos. Nahum Montt, esta es tu casa y muchas gracias.